En capítulos pasados, después de que un grupo de metiches fueron eliminados por un minotauro, la líder Parjana no tuvo más opción que entregarle el anillo de Braham a cambio de su vida. Jin también, por otra parte, se reencuentra con sus antiguos colegas con los que jugaba al juego de la Torre de las Pruebas. Con ello hace la prueba definitiva, donde decide esconder su verdadero rango. Con ello convence al inspector para que lo ponga en rango F. También se reencuentra con un viejo enemigo del juego de la Torre de las Pruebas, un rival realmente muy loco que logra vencer, pero que más tarde le daría una oferta para poder entrar al mercado negro. De ahí se fue a una de las mazmorras en modo incógnito, conociendo a Teresa. Gracias a su ayuda y de su estúpido grupo de aventureros, pudo tener en sus manos a uno de los seres más poderosos de la torre. Pudo obtener a Alice. Después, Jin conquistó un gremio por sí solo, poniendo un nuevo jefe a su mando y teniendo como meta monopolizar todas las mazmorras. Nitofama presento. Volviendo a la programación habitual, según Yeoyo, el mercado negro, a diferencia del intercambio de monedas que usaban los jugadores, era una casa de subastas, donde los invitados ofertaban por ítems en efectivo. Jin ocupaba una gran cantidad de ítems para conquistar al jefe de tercer piso, y quizás ahí encontraría cosas interesantes. En ese momento, Jin revisó el video que había subido. Ya se había vuelto muy famoso. En la pantalla se veía al desconocido de la máscara junto a Teresa y a otros grandes rankers, hablando que el de la máscara iría solo a limpiar el piso del jefe. Obviamente editaron la parte donde estos habían discutido con el grupo de Mine. Todos estaban sorprendidos de cómo sería posible que un solo jugador fuera a limpiar tal piso y con tal increíble jefe. La reacción era la esperada de Jin. El video donde Jin declaró tales acontecimientos tuvo más de 50 millones de visitas, y si recordamos, cada 100 monedas se les daba cuando un jugador conseguía 10.000 visitas. Por lo tanto, Jin había conseguido más de 500.000 monedas. Ahora nos acercamos al momento presente, donde Jin se preguntaba cuándo se iba a acabar el evento de la asociación. Jin se estaba aburriendo. El tipo de torneo que había en ese lugar era muy extraño, ya que los participantes estaban compuestos por 24 jugadores de nivel A o superior. Estaba algo claro, la asociación estaba haciendo esto para que la gente viera qué tan fuertes eran los jugadores. Regresamos poquito hacia el pasado, donde Jin estaba platicando con Yeon-yo, que él le dice que si acepta su duelo en dicho evento, él le dará una invitación al gremio, o más bien al mercado negro. Jin se negaba, ya que él no era un rango A superior. Entonces Jin le dice que el ganador de dicha batalla tendrá la oportunidad de elegir entre una réplica de una reliquia del Museo Nacional de Corea o solicitar un enfrentamiento contra un jugador que no haya participado en el torneo. Yeon-chun esta vez se enfrentaría a Jin en frente de todo el público y lo derrotaría. Bueno, esto eran sus palabras. En esta batalla estaban participando el viejo y la muchacha que Jin había conocido en el robo del Museo Nacional de Corea. Nos ponemos desde la perspectiva de una señorita en traje, quien era la representante del gremio de la Nube Negra clase S, que se había fijado en un luchador espadachín que anteriormente ya le había hecho una propuesta de que entrara al gremio, que este mismo había rechazado. Era la primera vez que una persona rechazaba entrar a su gremio. La representante estaba pensando cuando la interrumpe uno de sus camaradas del gremio, que le dice que si él hubiera participado en dicho torneo, los pondría a todos de rodillas y acabaría con todos fácilmente. Este era un joven del gremio de la Nube Negra de clase AA llamado Yeon-do. La verdad es que Yeon-do tenía el talento suficiente como para llegar a rango S, pero estaba teniendo o se estaba convirtiendo en un verdadero fanfarrón. Al final, Yeon-yo había ganado la batalla después de un rato.
Cuando le preguntaron cuál sería su reliquia o cuál premio elegiría, Yeon-ju le responde que escogería la segunda opción de retar a un oponente afuera del ring. Todo el mundo estaba conmocionado de a quién retaría Yeon-ju. Es entonces que Yeon-ju alza sus manos y apunta al fondo donde la gente estaba sentado. Yeon pensaba que se dirigían hacia él. Estaba a punto de ir en combate cuando la representante del gremio lo baja de la nube de arrogancia y le dice que están apuntando un poquito más arriba. Jin al final decide levantarse y le dice: "Eres bastante molesto". Los organizadores del gremio buscaron a Jin en la base de datos inmediatamente. Nadie entendía por qué había escogido a una persona de rango F. Parecía que Yeon-ju le gustaba jugar con los débiles. Jin, con toda la furia, ya le pide de favor que si vuelve a perder ya no lo rete más en combates. Era la hora de aprender a rendirse. Yeon-ju, bastante molesto porque ni siquiera había empezado la pelea, le dice que no había descansado ni un minuto para este momento. Quería de verdad derrotar a Jin. Bueno, al final le dice que si Jin quería la invitación, entonces tenía que pelear en serio. Una gran destrucción empieza. Yeon-ju solo le queda decir que cuántas habilidades tenía este hombre y procede a desmayarse. Había perdido la batalla. Jin, después de ver que su oponente había caído al suelo, procede a quitarle la tarjeta para poder entrar al mercado negro. El público había visto todo lo que había sucedido. Empezó a preguntarse quién era este poderoso muchacho y por qué un rango F había podido vencer a alguien tan fuerte como Yeon-ju. Jin, al final de su pelea, se vuelve a acercar a dos personas que conocía. Era el viejo anciano y la muchacha del robo del Museo Nacional de Corea. Estos dos claramente no querían ser enemigos de Jin. Y Jin, aprovechando la situación, le pide que para que la próxima vez se puedan encontrar con más calma, le pide el número a la chica. Ella, claro, obviamente podía negarse, pero tendría que enfrentarse a las consecuencias. Al final, la chica sí le pasa su número. Un gran ruido suena por donde estaban sentados los espectadores y era Jun, quien había hecho un ataque directamente sobre Jin. Estaba sorprendido que un rango F había aguantado un ataque de ese calibre. Bueno, al final Jin decide usar su ojo de la verdad para saber qué tipo de habilidades tenía este muchacho. Y las condiciones de copia eran que el sujeto actual se había percatado, o bueno, se había acercado a él con algún tipo de plan. Y si Jin averiguaba cuáles eran las verdaderas intenciones, podría copiar las habilidades del bloqueo del gigante. Jin al principio estaba sorprendido de que el sistema le había hablado con tanta información. Se preguntaba si era más que un simple programa. Este muchacho arrogante le dice que no había venido a pelear, que simplemente era una persona que trabajaban en el mismo negocio y había venido como un colega para trabajar juntos. Jin procede de nuevo a usar su ojo de la verdad y veía que las palabras de Gun eran una mentira. Había una sutil cantidad de inferioridad y de rabia, y su solicitud de apretón de manos era para poder usar la habilidad del poder del gigante. Este muchacho quería que los reporteros vieran cómo dominaba al nuevo recluta que había acabado con el ganador. Planeaba que toda la atención se fuera hacia él. Sin embargo, lo que no contaba es que Jin había entendido perfectamente las intenciones de Gun y claramente ya se había cumplido las condiciones de copia. Por lo tanto, también él podía usar la misma habilidad. El agarre del gigante, que eres capaz de utilizar el poder de un gigante. Tu fuerza de agarre aumenta drásticamente y podrás usar libremente objetos 10 veces más pesados. En la mente de Jin, pensaba que cuando estaba en la torre de las pruebas y era un simple juego, él no había tenido la oportunidad de copiar tantas habilidades. Pero ahora que estaba en la vida real, él iba a poder tener todas las habilidades de todos los nuevos jugadores. Jin le dice: entonces este apretón de manos representa al gremio de la nube negra.
Gun le responde, por supuesto. Sabemos que no estás afiliado a ningún gremio. Si te unieras con nosotros, te daremos un trato especial. Te pagaremos una tonelada de dinero como adelanto. Entonces proceden a darse este apretón de manos. Jin, entonces déjame preguntarte una última cosa. ¿Crees que podrás ganar? Gun le responde con toda la confianza del mundo, por supuesto, y activa su habilidad de agarre del gigante. Entonces la habilidad del juicio de Anubis se había activado. Recordemos que el juicio de Anubis eran las preguntas más poderosas del mundo y este desactivaba tus habilidades por más de 5 minutos. Gun estaba sufriendo bastante con este apretón de manos. Jin le dice que parecía que estaba muy seguro de sus palabras, pero ahorita no lo estaba demostrando. Gun nada más le quedaba gritar por todo el dolor que este estaba experimentando. Jin después de eso le da un golpe en su estómago, haciendo que este caiga al suelo inconscientemente. Desde el fondo se escuchaba un fuerte sonido de odio. ¿Cómo te atreves a hacerle esto? ¿Tienes idea la cantidad de tiempo y trabajo que le he dedicado a este muchacho? Este estaba dispuesto a hacer una guerra total contra Jin con tal de darle una lección. Aunque Jin le responde que no quería destruir todavía ningún maestro de gremio. Aunque pues recordemos que ya lo había hecho. Solo era para que se enfadara más. Esto se iba a convertir en una verdadera masacre. Sin embargo, llegó justo a tiempo el presidente de la asociación, Han San, con su habilidad de arbitraje, quien lo activó inmediatamente y estos tuvieron que parar. Había llegado el presidente de la asociación, Han San-Jin, para que se calmara un poco la situación. Jin estaba impresionado al momento de conocer a la persona que lideraba a los despertados de Corea. Hong inmediatamente quería que castigaran a Jin por haber acabado y tratado a su mejor integrante del gremio, aunque el presidente aclara que no era un concurso de pelea y siempre puede haber pequeñas lesiones. El presidente se presentó formalmente con Jin y le dice la verdad, que no sabía nada de Jin hasta hace 20 minutos, gracias a la persona que estaba encargada del torneo que le pidió que viniera al ver lo que estaba pasando, pudo conocerlo. El presidente había notado que había cosas raras en las pruebas que Jin había presentado, así que decide investigar a profundidad. Después de ahí se agacha y le dice: felicidades, eres el número 16 en convertirte en rango S en Corea. Y se estaba disculpando por haber cometido semejante error al momento de hacer las pruebas. Curioso. En el edificio, todos los reporteros escucharon que había llegado un nuevo rango S. Querían conocerlo de cómo fuera el lugar. Empezaron a correr para no perderlo de vista. La jefa del gremio de la nube negra estaba sorprendida y frustrada a la vez, ya que se suponía que en este evento su muchacho sería el centro de atención. Sin embargo, todo esto se lo había quitado Jin. Toda la atención se había centrado hacia Jin. Y es en ese momento que había cumplido la condición para poder copiar la habilidad de la jefa del gremio de la nube negra. Y bueno, en otra escena, Jin había planeado ir a Las Vegas, para ser exactos al mercado negro, y como en forma de disculpa, la asociación le ofrece llevarlo en primera clase. Jin había entendido perfectamente por qué la gente anhelaba en subir tanto de rango, porque a medida que subías más, tu estatus y tu poder aumentaba. Jin estaba disfrutando su comida cuando Alice le dice que el hombre que estaba enfrente de él tenía un desagradable olor a sangre, que no era un humano ordinario. Jin sabía perfectamente que Alice podría tener razón y usa su ojo de la verdad. Jin descubre que ese hombre era un humano demoníaco. Este hombre de cabello rubio se acercaba a Jin, lo saluda con mucha cortesía y le pregunta si era el nuevo rango S. Jin había pensado que probablemente la persona que había planeado eso o la organización que había planeado esto era el grupo de los Mine para acercarse a él. Los gremios grandes no eran los únicos que estaban interesados después de todo de Jin después de haber subido a rango S.
La persona que estaba enfrente de él era un sujeto llamado Alex. Él le decía que era el destino, que se hubieran encontrado casualmente, y procede a invitarlo a tomar una copa. Jin decide seguirle el juego. Después de hablar de muchos temas que a Jin no le tenía nada de importancia, Alex empieza a contar que una de las razones por la que había ido a Corea era para mejorar su negocio. Él decía que iba a participar en la derrota del jefe del tercer piso, pero gracias a un jugador desconocido que usaba una máscara, no había podido hacer dicho trato, ya que este jugador desconocido había prometido que iba a limpiar la mazmorra por sí sola. En ese entonces Alex le hace la propuesta de que ellos dos vayan junto a su gremio a limpiar el tercer piso para demostrarle que el de la máscara desconocida era más que un charlatán. Al final Jin le responde que todo esto era demasiado para alguien que acaba de convertirse apenas en rango S, como para ir en contra de todos los grandes gremios que estaban de acuerdo a lo que había dicho el de la máscara desconocida, ya que este lo había declarado enfrente de todos los grandes gremios, y lo más importante es que todos estos lo apoyaban en dicha misión. Alex le decía que él era un empresario que estaba dispuesto a correr los riesgos. Después de eso saca un elixir que puede curar cualquier tipo de enfermedad. Jin por una parte estaba sorprendido de que el grupo de los Mine tuvieran un ítem tan raro. Alex le dice que esto es un pago por adelantado y solo tenía que firmar un contrato para poder cumplir la misión. Jin se da cuenta que una habilidad se había activado. Contrato de los muertos. No era muy diferente a un contrato ordinario, pero si incumplían las condiciones te llegará la muerte, aunque no había de qué preocuparse, siempre y cuando nunca la firmes. Después de todo, Jin le responde que no iba a aceptar dicho trabajo, ya que él era un tipo cauteloso y no estaba dispuesto todavía a enemistarse con los grandes gremios. Alex le estaba a punto de quitar el elixir, pero Jin le dice: si bien soy cauteloso, también soy un tipo codicioso, y procede a beberse el elixir. Después de que Jin le dice que es un tipo codicioso y bebió un elixir sumamente raro, empieza a emanar una gran cantidad de maná. Alex en ese momento se dio cuenta que estaba planeando estrellar el avión si era necesario. Es entonces que un ruido de la nada suena, que era del piloto. Era un anuncio que decía: a todos los pasajeros, el avión está teniendo turbulencias, regresen a sus asientos y abróchense sus cinturones. Jin le dice que sería mejor que regrese a su lugar para evitar accidentes. Es ahí donde Alex descubre que Jin desde el principio ya sabía de con quienes estaba tratando. Alex estaba bastante molesto, le dice que haría bien en no ser una molestia para ellos. Jin le contesta: estás jugando, ¿verdad? Ustedes son los que fueron humillados durante la reunión del Olimpo, ¿no es cierto? Alex en ese momento es cuando se da cuenta que este tipo era una persona bastante cercana al tipo de la máscara desconocida, aunque no estaba muy seguro de cómo. Jin le dice que amablemente le puede dar más información sobre esta persona si se porta bien, y se despide de Alex. Ya estaban en Las Vegas, para ser más exactos, dirigiéndose al mercado negro. Alice lo estaba acompañando en esta ciudad que no le parecía nada desagradable, aunque Jin le dice que no cause problemas porque si no tendría que regresarla al anillo. Jin estaba haciendo todo esto porque Alice le había ayudado a descubrir al demonio demoníaco, aunque su límite por el momento de maná era de 150 cm. Después de eso, Jin invoca sus habilidades de Kui, de demonio de sangre, y el ojo de la verdad, haciendo que estas dos se fusionen, obteniendo una nueva habilidad llamada ojo de gula. Era una versión superior del ojo de la verdad. Poco después, Jin le estaba contando a Alice que en los casinos normales aquí en Las Vegas no se podrían usar habilidades, aunque si bien sí lo podrían hacer fácilmente, no le gustaba la idea de tomar el dinero de la gente normal, ya que esto ya era básicamente cruzar la línea.
Jin quería ganar un poquito de dinero para poder comprar cosas en el mercado negro, pero lo haría en un juego de casas privadas. Este lugar, la verdad, parecía muy deprimente. A Alice incluso le gustaban más los otros edificios. Cuando a lo lejos pudieron observar a dos personas discutiendo, uno se estaba quejando de que había visto usar un tipo de habilidad para poder ganarle, aunque el otro tipo le contesta lo mismo: tú también usaste todo tipo de habilidades, no sé por qué te quejas. En este lugar siempre se estafa a los tontos. Alice veía un montón de juegos divertidos, aunque no sabía cuál era la diferencia entre el otro casino que estaban, que era más bonito, y este que parecía muy deprimente. Jin le contesta que en este casino se podría usar cualquier tipo de tus habilidades libremente, y procede a sentar a Alice y le dice al mesero que todo lo que ordenara a esta niña, bueno, esta señorita, sería a cuenta de Jin. Alice, si bien no estaba muy de acuerdo con la idea, no le quedaba de otra. Jin, por otra parte, se va a ganar unas monedas extranjeras, un par de monedas extranjeras. En otra escena, Jin ya estaba jugando. El repartidor tenía la habilidad de sello de la fuente. El objeto designado no se ve afectado por las habilidades por más de 10 minutos. El repartidor de la mesa llamado Pedro no sabía cómo había perdido más de $500,000 con este asiático. Esta definitivamente era la última jugada. Tenía que ser la última, porque si no Pedro se enfrentaría en graves problemas y tenía que ganar sí o sí. Estaba seguro de que no perdería, aunque el asiático había apostado todas sus fichas y mostrándose bastante seguro. Jin estaba apostando más de 5 millones en un solo juego. Todo esto era posible gracias a que este casino era gestionado por un gremio, el de los carroñeros. Pedro se había percatado de que este asiático tenía una clase de habilidad para leer la mente. Estaba seguro de que si movía las cartas, las sustituía tan rápido de que ni él mismo se daría cuenta. Aunque lamentablemente la suerte no estaba de su lado, porque salió un par de jotas. El repartidor había perdido de nuevo. Pedro al final tenía razón. Jin estaba usando su habilidad Ojo de Gula para leer fácilmente la mente. Jin ya se estaba retirando con una gran cantidad de dinero cuando un grupo de seguridad lo rodeó. Le dice que no sabemos cómo ganaste tanto dinero, pero tendrás que venir con nosotros. Jin le dice: así es como tratas a tus clientes. Un pelirrojo le contesta: no consideramos clientes a las personas que nos sacan tanto dinero. Jin le responde que se había acordado de lo que había escuchado hace rato afuera del casino, que lo había dicho este mismo sujeto, que en este lugar el estafado siempre era el tonto. Después de eso, Jin estaba destruyendo toda la seguridad de este casino, mientras Alice se estaba divirtiendo probando todo tipo de bebidas. Una era el cóctel del beso de fuego, que representaba el amor apasionado entre parejas, aunque esto para Alice era muy trivial. Jin en el fondo le seguía dando una paliza a este grupito. El grupo ya se había preocupado que los ejecutivos del gremio todavía no habían llegado. Estaba pasando algo sumamente raro. Después de eso, el grupito se da cuenta de quién era en verdad Jin, al ver que era un rango S, y estos mismos se ponen a pensar que si Jin se lo propone, podría destruir el casino fácilmente, y deciden rendirse. El pelirrojo le dice: me disculpo, hemos actuado de una manera muy grosera con usted sin reconocer en verdad quién era. Jin no sabía por qué se estaba disculpando de repente. Ya no parecía el mismo tipo que había conocido en el principio, el que estafaba a los tontos. Bueno, al final Jin les propone algo: que él recibiría el dinero que había ganado, más aparte una indemnización, ay, como se diga eso, por los daños mentales causados por intentar fastidiarlo después de haber ganado limpiamente. Jin se conformarían con nada más y nada menos que $10 millones o
que esta es su propuesta número 2, que podían cerrar las puertas del casino para siempre. Jin ya tenía una muy buena cantidad para poder comprar cosas en la subasta del mercado negro. Y aparte ya no tenía tiempo, ya que ya habían llegado a venir por él. En eso se le acerca un carro negro y le pregunta si era el cliente 117. Y después de mostrar su carta de invitación, lo llevan a la casa de la subasta del mercado negro. Muy de ricachones para ser exactos. Había llegado a esta casa, a esta mansión, donde Alice le dice que lo saque del anillo para poder disfrutar un poco de aire fresco. Antes de entrar, Jin le pide a Alice que no haga nada que destaque mucho, ya que muchas de las personas los estaban observando. Gracias a la torre de las pruebas, todo tipo de tesoros antiguos estaban apareciendo debido a la gran ola de maná que había salido. Alice se había percatado de un olor muy repugnante. Era el mismo o incluso peor que el olor del avión. Su nombre era Julius, una persona que se les estaba acercando y era el maestro de Alex. Por otra parte, Alex venía con él, pero parecía haber recibido una muy buena paliza, probablemente por haber perdido el elixir y no haber tenido ningún resultado. Jin inmediatamente usa su ojo de la gula para ver las estadísticas de Julius o Centrix. Tenía dos habilidades bastante interesantes: Guardián de la Pirámide y el Orden del Comandante. Jin ya esperaba que tuviera estas estadísticas. Las condiciones de copia para dichas habilidades eran que Centrix se encontraba en un estado muy furioso debido a los continuos fracasos a sus subordinados. Si completas su educación en magia negra y recibes un sobrecaliente, puedes copiar las habilidades únicas o una de sus habilidades. Estas eran las condiciones de copia para poder copiarle a Centrix. Jin no entendía las condiciones de copia, pensaba que cada vez el sistema se estaba volviendo más loco, aunque también podría provocar a Centrix fácilmente. Jin le dice que había recibido algo bastante valioso por uno de sus discípulos. Julius o Centrix le dice que una vez más había ido hacia él por la información que tenía sobre el jugador de la máscara desconocido. Este viejo era muy directo y Jin obviamente le responde que esto lo podrían hablar en otro momento, ya que este lugar no era el momento indicado, aunque el viejo le dice que por desgracia ya no había otro momento, que tenía que ocuparse de ese problema inmediatamente, aunque Jin le responde que que se había perdido en la parte donde a él le importaba dicho problema. El enojo y la frustración de Julius y Alex era increíble, pero no podían hacer nada en estos momentos. Por otra parte, Alice le propone que ella podría acabar con estos bastardos fácilmente, pero Jin le dice que no había venido por ese motivo y él solo quería ítems útiles. Es entonces que la subasta había iniciado con un meteoro que aterrizó en el estado de Arizona. Dicho metal, si bien todavía nadie podía trabajar con este tipo de hierro, Jin pensaba que en un futuro podría ser muy valioso, por eso decide pujar por ello ofreciendo $300,000, ya que este sería el mejor momento para comprarlo barato. Jin pensaba que este sería una compra sumamente fácil, cuando de la nada escucha $1,000,000 y era nada más y nada menos que el jefe de los Mine que los estaba contraofertando. Espero que les haya gustado este video. Si es así, regálame tu pulgar arriba, compártelo con tus amigos. Yo sé que no es tan largo como las demás partes, pero si quieren más de este increíble manga, dejen su like. Si llegamos a los 555 likes, hacemos la parte número 4. Sin nada más que decir, mi nombre es Nito Famer y bye.